Buenas tardes, mis hermanos, bendiciones. Les habla la pastora Daisy de Polar. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico acerca del anticristo, pero vamos a estar hablando, antes de caer en el tema, sobre sobre el capítulo 7 del libro de Daniel, y vamos a estar citando algunos textos de la Biblia para entender al final cómo es que surge el anticristo o lo que llaman anticristo. Le damos gracias por estar en sintonía con nosotros y a modo de resumen, en semanas anteriores estuvimos hablando acerca de la apostasía, estuvimos hablando acerca del anticristo y hoy continuamos con este tema, pero vamos a tratar primeramente el capítulo 7, la visión que tuvo Daniel sobre las 4 bestias o imperios. Comenzaremos orando. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender acerca de tu palabra. Bendito Dios, te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender, que nos des de tu sabiduría, y Espíritu Santo, te rogamos que nos reveles la verdad en nuestros asuntos. Bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, te damos honra y gloria, Señor, a ti, solamente a ti. Amén y amén. Bueno, en este capítulo 7 del libro de Daniel, Daniel sitúa esta asombrosa revelación que documenta este capítulo que estamos estudiando, cuando Belsasar se encuentra en su primer año como corregente de Babilonia, que según la Enciclopedia Británica fue alrededor del 550 a.C. En este tiempo, Daniel estaba en la adolescencia, en el 605 a.C., cuando lo llevaron cautivo a Babilonia. Para cuando recibió estas revelaciones, debió tener aproximadamente unos 70 años o quizás unos años más. En el capítulo 2 del libro de Daniel, le dio una visión el Señor de los gobiernos mundiales del hombre de Nabucodonosor. Nabucodonosor, el gran rey de uno de estos imperios o gobiernos, Babilonia en este caso, como una estatua de oro y plata. Aunque la imagen se devaluaba desde el oro hasta la arcilla, es decir, comenzaba con el oro en la cabeza hasta la arcilla, todavía era una imagen bien parecida. Sin embargo, cuando él le dio la visión de los mismos gobiernos a su profeta Daniel, a quien se podía confiar la forma como Dios los mira, los mostró como bestias crueles, feroces y terribles. Esta interesante visión de las bestias que le dio a Daniel en el capítulo 7, y les busco para leerles estas terribles visiones que le dio a Daniel. Es decir, lo mismo que le dio, la misma estatua que le dio a Nabucodonosor coincidía con las que le dio a Daniel, pero la diferencia era que en el caso de Daniel, él le había dado estos como feroces bestias, como cosas horribles, amén. Es decir, que esta interesante visión de las bestias de Daniel en el capítulo 7 explica lo que ya hemos visto en el capítulo 2 del libro de Daniel, pero con más detalles. La visión trata de 4 grandes bestias que se elevan desde el mar, y la cuarta teniendo 10 cuernos. Es decir, 4 bestias y la última, la cuarta, tenía 10 cuernos. Estas 4 bestias, además de los 10 cuernos, son idénticas en paralelo a los 5 grandes imperios previstos en el libro de Daniel. Amén. Es decir, en el capítulo 2 de Daniel, donde le dio la visión a Nabucodonosor. Amén. Es decir, es de destacar que eso sí, de que Daniel vio en visión y profecía el ascenso y la caída de estos grandes imperios muchos años antes de que realmente sucediera. Amén. Es decir, hermanos, que el énfasis principal de la visión son las revelaciones adicionales sobre el último imperio mundial, y nos da una nueva pieza del rompecabezas del tiempo del fin, introduciendo al maniático dictador de este último régimen del hombre. Amén. Es decir, Daniel capítulo 7 versículo 1 nos dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. El versículo 2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes a la una de la otra, subían del mar. Daniel
sueña con 4 grandes bestias que se forman a partir de los vientos que combatían en el gran mar. Y el gran mar representa los pueblos del mundo. Apocalipsis 17:15 nos dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí estamos viendo que las 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Amén. Y que dice que son 4 enormes bestias que se forman a partir de los vientos que combatían en la gran mar, y esta mar representa a los pueblos, porque lo dice aquí Apocalipsis 17:15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 4 vientos son los 4 vientos de los cielos. Zacarías 6:5 dice: fuerzas espirituales que Dios usa, y les leo: fuerzas espirituales que Dios usa para manipular el mundo físico a hacer su voluntad, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Daniel 4:25. Más adelante, en el versículo 17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. El versículo 23 dice: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Estos versículos, hermanos, demuestran que una bestia es tanto símbolo de rey como de reino. Amén. Es decir, que lo mismo nos pueden hablar de una bestia como un rey o como un reino. En Daniel capítulo 7, versículo 4 nos dice: la primera era como un león, la primera bestia, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre a los pies a manera de hombre, es decir, se puso en 2 patas, y le fue dado corazón de hombre. Daniel 4, 30 al 37 y Ezequiel 36, 36. Aunque Dios no revela a Daniel los nombres de estos imperios, o tal vez por alguna razón Daniel no lo anota, los describe de tal manera que al observar la historia es fácil encontrar las similitudes entre las descripciones que nos da el libro de Daniel y los imperios que se sucedieron en aquel entonces unos a otros. También tenemos un esquema para entender el sueño, porque en buena medida traza paralelismos con el Daniel que interpretó al rey Nabucodonosor casi 50 años antes en el libro de Daniel en el capítulo 2. En el capítulo 2, el primer imperio que se describe es Babilonia, dicho específicamente por Daniel, dado que él vivía en el imperio babilónico. Era lógico que la primera bestia de la revelación fuera justamente Babilonia. Al observar las características de esta primera bestia, vemos que las semejanzas se hacen patentes. Las esculturas de la muso, los leones alados y los toros con cabezas humanas eran comunes en Mesopotamia en aquel entonces, ¿saben? Es decir, por lo que la primera bestia representa más concretamente al rey Nabucodonosor, que había sido un gran conquistador, a semejanza de un león cuyas alas fueron arrancadas, representando la humillación de Nabucodonosor como bestia durante 7 años, según Daniel capítulo 4. Recordemos que Nabucodonosor se vuelve bestia, es decir, está en el suelo, tirado en el suelo, está mal de su mente, etc. Y entonces finalmente se convierte en una persona mucho más humilde, porque él era un rey arrogante, y de ahí la referencia al corazón de hombre de Daniel 4, del 29 al 37. Fíjense que Ezequiel 36, 26 nos dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Amén. Es decir, y en Daniel 7:5 nos dice: y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, que alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. La segunda bestia ya vimos que era un oso, que corresponde a los brazos y al pecho de la
de plata de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2. El oso es uno de los depredadores más grandes y fuertes de la naturaleza, ya que sabemos por la historia que el reino siguiente de Babilonia fue el reino medo-persa. El oso representa el imperio de la confederación de los persas y de los medos. Él se alzaba más de un costado, lo cual indica así el predominio de los persas sobre los medios. Amén. Es decir, hermanos, el imperio persa crece hasta convertirse en el imperio más poderoso del grande Oriente Medio que se hubiera conocido hasta esa época. Disponía de ejércitos enormes y aplastaba a sus enemigos con el mero peso numérico, es decir, de su gran cantidad de hombres. Se dice que las 3 costillas que llevaba en la boca simbolizaban los 3 reinos de Persia, conquistó a cuyos territorios heredó, es decir, 3 conquistas que hizo. El rey Ciro, fundador de este imperio, conquistó los territorios que previamente habían regido los 3 principales imperios que precedieron a Persia, Egipto, Asiria y Babilonia, entre los cuales estaban incluidos, entre estos imperios que vimos anteriormente, estaban incluidos los territorios de Israel y de Judá como parte de su dominio. Y otra interpretación es que las costillas representan a las 3 potencias que conquistó, primero Media, después Lidia y por último Babilonia. Amén. Es decir, que existen diferentes interpretaciones y les estamos dando lo que ocurrió, es decir, las interpretaciones que ocurren a este nivel. Amén. En Daniel capítulo 7, versículo 6 les leo: después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. La tercera bestia era semejante a un leopardo, con 4 alas y 4 cabezas, y que representaba el imperio de Alejandro Magno, que equivale al vientre y los muslos de bronce de la imagen del capítulo 2 del libro de Daniel, es decir, la imagen de Nabucodonosor, la estatua de Nabucodonosor. Se da por entendido que las 4 alas representan la celeridad de sus conquistas. A los 20 años, Alejandro comenzó su campaña militar y conquistó todo el mundo civilizado, desde Grecia hasta la India y desde el sur de Rusia hasta el norte de África, en tan solo 10 años, venciendo a todos sus enemigos o a todos los países que encontraba en su andar. Amén. Es decir, hasta el norte de África en tan solo 10 años, como le decía, venciendo al imperio persa en el año 33 a.C. Amén. Ahora, pero justo cuando estaba en la cúspide de su poder, contando con 33 años, Alejandro Magno muere. Alejandro Magno muere y entonces su imperio fue diseminado como las 4 cabezas indican, con los 4 vientos de la tierra, cumpliéndose aquello de que luego de la muerte de Alejandro el imperio se fragmentaría rápidamente, convirtiéndose en 4 reinos separados regidos por sus 4 generales. Es decir, los 4 generales se dividieron el imperio en 4 imperios. El mapa del imperio se cristalizó en 4 divisiones, probablemente era lo que representaban las 4 cabezas del leopardo: Macedonia y Grecia, los dominios de Lisimaco, que gobernaba Tracia y la actual Turquía, el imperio Seleucida, que abarcaba lo que hoy en día es Siria, Líbano, Irak e Irán, y el imperio Ptolemaico, que es Egipto. El dominio de las tierras que hoy en día conocemos como Palestina e Israel se alternó entre los seleucidas, y los poleimacos y los Ptolemaico, Egipto. Amén. Es decir, que son algunas de las cosas que debemos tener en cuenta cuando estemos viendo, leyendo la visión de la estatua de Daniel que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2 y las bestias en el capítulo 7 del libro de Daniel. Amén. Es decir, Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la 4ª bestia, espantosa y horrible y en gran manera fuerte, la tenían unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba en sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos.
Daniel 7:19, fíjense que esta bestia tenía 10 cuernos. Daniel 7:19 dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Daniel 7:23 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y eso nos trae la cuarta bestia, monstruo espantoso y horrible y de gran manera fuerte, con grandes dientes de hierro y uñas de bronce, que no se parecía en nada a lo que Daniel hubiera visto hasta ese momento. No encontraba palabras para compararla con nada. Esta bestia con los dientes grandes de hierro corresponde a las piernas de hierro de la imagen de Daniel capítulo 2, es decir, la imagen de Nabucodonosor, y es por supuesto el imperio romano. Una bestia grande, poderosa, fuerte y terrible. Amén. Que también en su tiempo, es decir, devoró y desmenuzó al mundo que se conocía en aquel entonces. El imperio romano tuvo gran nobleza en sus ideas, su lengua y literatura, y esto ha influido en todas las culturas y civilizaciones posteriores. Esta bestia tan diferente literalmente oyó las obras de las civilizaciones con la huella de su cultura. Estos versículos que se cumple con Roma fueron escritos cientos de años antes de que este imperio surgiera. Amén. Los dientes de hierro y las uñas de bronce, Roma aplastó a sus vecinos por cientos de años, y eso lo conocemos todo de la historia. A partir de aquí, la visión salta hacia el futuro. Continúa cerca, ya que hay muchos detalles en los próximos versículos sobre el anticristo y su reino. Estudiaremos primero los versículos que hablan acerca de los 10 cuernos y del anticristo. Daniel capítulo 7, versículo 8 nos dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, dice Daniel capítulo 7, versículo 20, que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Fíjense. Amén. Daniel 7:21 nos dice, y veía yo que este cuerpo hacía guerra contra los santos y los vencía. Y los 10 cuernos significaban de que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Amén. Fíjense lo que nos está diciendo. Amén. El 7:25 dice, y hablará palabras, ese es el último cuerno, el chiquito, contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Amén. Ahora, ¿cuál es el tema central del capítulo 7 de Daniel? El anticristo. Y no se olviden de su reino, de los 10 cuernos que surgen en el cuarto reino. Él no sería nada sin su reino. Aquí se mencionan otros reinos que le preceden, a fin de darle el marco necesario para identificar específicamente de qué reino se trata. Y en la cabeza de la cuarta bestia habían 10 cuernos. Si hacemos memoria de la imagen de Daniel 2, es decir, la estatua de Nabucodonosor, esta tenía 10 dedos. Se deduce que los 10 cuernos y los 10 dedos simbolizan los 10 reinos. Amén. También aparecen 10 cuernos en la última cabeza de una horrible bestia de 7 cabezas descrita en el Apocalipsis capítulo 17. Amén. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13 nos dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Allí dice que estos 10 cuernos son 10 reyes y que entregarán su poder al anticristo, colaborarán y trabajarán con él y para él. Por lo tanto, si son los mismos 10 reinos
y esos son los 10 cuernos de la horrenda bestia, entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estos reinos o 10 reyes se encuentran muy estrechamente relacionados con el anticristo, es decir, con el tiempo que se acerca, con el tiempo del fin. Amén. Así como Daniel capítulo 2, estos 10 cuernos son 10 reinos, son 10 reinos que tienen, autoridad. Amén. Estos 10 son reinos que tienen, por supuesto, que tienen sus reyes, que tienen sus costumbres, pero que sus raíces son en el antiguo Imperio Romano. Una porción considerable de la Europa actual, del Medio Oriente y un poco al norte de África formó parte del Imperio Romano. Por tanto, en los capítulos 2 y los capítulos 7 de Daniel permiten deducir de forma bastante convincente que esos 10 reyes o reinos tienen sus raíces y son ramificaciones del antiguo Imperio Romano. Sin embargo, recientemente algunos estudiosos especulan que estas naciones del tiempo de fin simbolizan en estos 10 cuernos y de donde el pequeño cuerno, el anticristo, sube, y muy bien podrían ser los países islámicos del Oriente Medio y África del Norte, que conformarían el núcleo del futuro gobierno mundial del anticristo. Pero nada sabemos al respecto, son estudios recientes, pero lo veremos. La interpretación tradicional es la que estamos dándole hoy y que es la que liga las 10 naciones que vendrán y que le servirán al anticristo. Es decir, son 10 naciones que vendrán de Europa. Muchas veces las predicciones de la Biblia no tienen sentido hasta que los sucesos ocurren. Entonces las recordaremos y estimulará nuestra fe en ella. No estamos tratando aquí de identificar exactamente al último líder mundial ni a su nación. No es lo que sabemos todavía en este momento. Cuando llegue la hora lo podremos ver y podemos volver nuestra visión hacia lo que en realidad está ocurriendo en ese momento. Amén. Es decir, por lo menos sabemos que ciertas naciones que alguna vez formaron parte del Imperio Romano se unirán al anticristo, como explica el capítulo 17 del Apocalipsis. Amén. Ahora, estábamos viendo también que con respecto a esto, recordarles que luego aparece otro cuerno que inicialmente era más pequeño que los demás, recuerdan, y que después creció más que todos ellos, y ese nuevo cuerno tenía ojos de hombre y hablaba grandes cosas. El libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 13, versículos del 5 al 3. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. Abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los ojos como un hombre y una boca que hablaba grandes cosas muestran que el cumplimiento de este último cuerno es un individuo. Hemos visto varias interpretaciones que nos hablan acerca de que es una institución, que si es el papado, y entonces esto nos está diciendo que este cuerno pequeño que habla grandes cosas, que dice ojos de un hombre y una boca que hablaba grandes cosas, muestran que es el cumplimiento de este último cuerno. Es un individuo, el anticristo o bestia, como se le llama en Apocalipsis 13 del 3 al 7. El cuerno pequeño, que creció más que los demás, no puede ser otro que el anticristo. Arranca de raíz a los 3 de los 10, da la impresión, parece, de ser un hombre violento. Y es muy probable que estos 3 reinos
que se opongan al anticristo, por ello se los margina del poder. Sin embargo, es posible, pero no es seguro, no sabemos exactamente, es una de las interpretaciones. Sin embargo, la bestia del Apocalipsis tiene todos los 10 cuernos en el momento en que se producen los sucesos del tiempo del fin, por lo que se deduce que a los 3 que se arrancaron los reemplazan líderes aliados al anticristo. Daniel ve con espanto que el anticristo persigue a los santos y le hace la guerra al pueblo de Dios. Tiempo y medio. Y el Apocalipsis también nos habla de esta persecución en capítulo 13, versículos 5 y 7. 42 meses equivalen a 3 años y medio. Por consiguiente, puede deducirse que tiempo y medio equivale a 3 años y medio. El Señor no podía ser más específico acerca de la duración de la gran tribulación, la segunda mitad del reinado del anticristo y a la segunda venida de Jesús. La razón principal es para que los hijos de Dios que estén viviendo allí sepan que solo va a durar 3 años y medio y no más. Va a ser una época difícil, pero debemos estar preparados para ese momento, los que estemos en aquel lugar, en aquellos tiempos. Amén. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro. Ahora, Marcos 13:20, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Daniel 12:7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, hermanos, este hombre tiene una agenda, él odia a Dios. El anticristo odia a Dios y va a cambiar las leyes de la humanidad en un intento por sacar a Dios fuera de su gobierno. El sueño del ateo parecerá por un tiempo hacerse realidad, es decir, los sueños de los que no creen en Dios. También será ilegal adorar a Dios y al Cordero de Dios. Amén. Así que, es decir, Él va a hacer cambios. Aquellos que tratan de adorarlo serán perseguidos sin piedad, y Él no se va a presentar ante el mundo como buenos días pueblo, yo soy el anticristo. No, Él va a tratar de engañar a la gente. Amén. Él será sutil en un principio y en realidad después se mostrará tal cual es. Amén. Ahora, esto es importante que lo sepamos para que estemos preparados. El anticristo irá en contra de Cristo, pero también lo va a imitar. Es el mismo lobo con piel de cordero. No solo hace la guerra, sino que a Daniel le da la impresión de que gana la guerra imponiéndose sobre el pueblo de Dios. No dice que lo vaya a destruir por completo, sino que lo dispersa de manera tal que ya no puede tener tanto poder e influencia en el mundo y en la política. La bestia va a vencer a la iglesia en lo que en su poder temporal se refiere. Estamos hablando de edificios, organizaciones, dinero, y muchos sufrirán como mártires, según los versículos 21 y 25. No va a poder destruir todo el pueblo santo, pues los versículos 18, 22 y 27 se menciona que los santos recibirán y poseerán el reino, y este les será entregado a ellos. Pero intentará alterar los tiempos y la ley. Los dictadores siempre promulgan leyes para reforzar su poder y reprimir a sus oponentes. Por un tiempo parecerá casi imposible poder detener el avance arrasador del anticristo en la escena mundial, pero solo va a ser una ilusión, pues Dios lo tiene siempre en la mira y solo le permitirá hacer algo de lo que Él se propone. En resumen, hermanos, esta cuarta bestia tiene 3 etapas. La primera simboliza el antiguo imperio romano, que de acuerdo a la historia secular conquistó el imperio griego. La segunda describe los 10 cuernos, reyes o naciones, el tiempo del fin, que crecen de la cabeza de la cuarta bestia y que cooperarán y entregarán el poder al anticristo.
Por último, la tercera etapa es este cuerno pequeño que sale de dentro de ello y forma el gobierno mundial. ¿Por qué creen que Dios habría de dedicarle casi 2 libros enteros, Daniel y Revelación, además de multitud de profecías de la Biblia, a estos pocos años del tiempo del fin? ¿No les parece que Él quiere que no estemos engañados de como el resto del mundo? ¿Ustedes creen que Él espera que nos preparemos? ¿Se van a alistar? Bueno, Daniel capítulo 7, versículo 9 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel 7:10. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando Daniel observa a las bestias, ve un salón con trono, con un trono. Tras observar a las bestias, Daniel ve, fíjense, les leo, Daniel, ¿qué es lo que está viendo Daniel? Está viendo que un recinto con un trono, y ese, es decir, el Señor está viendo a Dios, al anciano de días, sentado y rodeado por una innumerable multitud. Este anciano, hermanos, con vestiduras blancas y resplandecientes, con un cabello completamente blanco, es nuestro Señor. Amén. En una de las pocas descripciones que se hacen de Dios en toda la Biblia, nos habla acerca del anciano de días. Amén. Si se multiplican 10,000 por 10,000, la cantidad con que describió Daniel la multitud presente ante Dios en el versículo 10 son 100 millones. La muchedumbre que había en el recinto del trono era pues inmensísima. El apóstol Juan en Apocalipsis también tuvo una visión similar. Apocalipsis 7:9 dice: miré y he aquí que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Daniel 7:12 dice: habían quitado a las otras bestias su dominio, su soberanía y poder independiente, es lo que significa, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Durante el milenio todavía habrá naciones sobre la tierra, pero les había sido prolongada la vida. Se les iba a quitar la autonomía y Dios con Jesucristo y los santos serán sus gobernantes y sus reyes. Todavía habrá naciones. Vea los versículos 14, 22 y 27. Daniel 7:13 nos dice: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Siempre vemos que se aparece en las nubes. Se fue nuestro Señor en las nubes, viene sobre las nubes y siempre asociado con las nubes. En las nubes llega el Hijo del Hombre. Este es uno de los pocos lugares en el Antiguo Testamento donde se muestran las distintas personalidades de Dios y de Jesús. 2 diferentes personalidades: el Hijo del Hombre, que solo podía ser Jesucristo, y el anciano de día, Dios el Padre. Sabemos que se trata de Jesús. ¿Por qué? Porque Él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. En varias ocasiones, a lo largo de los Evangelios, en Mateo 8:20, 16:13, Marcos 14:62, Lucas 9:26 y Juan 13:31. Los judíos eran muy versados en las Escrituras y Jesús deliberadamente les hacía saber a quienes lo escuchaban que Él era el Hijo del Hombre, del libro de Daniel. Así como aparece en las nubes de esta visión, aparecerá también en las nubes en su segunda venida. Apocalipsis 1:7 dice: y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. En Mateo 24:30 nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hechos 1:9 y 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Daniel 7:14 nos dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 2:44 nos dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Daniel 7:15 nos dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. El capítulo 7 de Daniel 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. El 7:18, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El 22 nos dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El 26 nos dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El anticristo acaba por ser arrojado en el lago de fuego. En el Apocalipsis dice que se le arrojará después de terminar derrotado en la batalla de Armagedón. Apocalipsis 19:20 dice, después al Hijo del Hombre se le da el dominio, la gloria y el reino, y todos los moradores de la tierra le servirán. Y no solo Jesús recibe el reino, sino también los santos tomarán posesión de él. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Daniel 7:27, y que el reino y el dominio de majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Ahora, en Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermanos, todo esto se va a cumplir, tanto espiritual como literalmente, en el milenio, al fin de la batalla de Armagedón, cuando bajemos a hacernos con el poder y nos sea entregado el reino. Por raro que parezca, por incrédulo que parezca, dice que nos van a entregar a nosotros es decir, que pondrán el reino en nuestras manos. ¿Qué es lo que sucede en la batalla del Armagedón? Que el Rey de Reyes se apodera del reino y nos lo entrega a nosotros. Qué maravilla, ¿no? Él nos entrega el reino. Siempre hablamos del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino de Dios en la tierra, del reino de Jesucristo, del Rey de Reyes y demás y demás. En su reino Él nos lo va a entregar a nosotros. Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido, porque nuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero mucha gente se vuelve muy teórica y tiene ideas confusas, que después que Jesús regrese vamos a estar allá en algún lugar llamado cielo, que vamos a estar aquí, que vamos a estar allá. Amén. Pues muy bien, el cielo no va a estar, hermanos, en la segunda venida del Señor. Vamos a vivir en la tierra. Es decir, vamos a estar aquí mismo en la tierra, un cielo en la tierra durante el milenio. Vamos a regir y reinar con Cristo aquí mismo en la tierra sobre las naciones y a la gente y sobre la gente que no se ha salvado todavía, que no haya sido destruida por los juicios de Dios que descargó sobre el anticristo. Todos los días millones de cristianos por todo el mundo oran, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, pero estoy segura que la mayoría de ellos no aprecian verdaderamente lo que significan estas palabras. Amén.
Daniel 7:28 dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Aunque Daniel nos cuenta que este horror lo atribuló a tal punto que se sintió visiblemente desmejorado, esto nos permite leerlo y poder entender qué realmente es lo que va a suceder en el futuro. Amén. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Ahora, vamos a decir algo muy breve acerca de la armonía que existe entre los libros de Daniel, Apocalipsis y Tesalonicenses. Si estamos en lo correcto al pensar que la cuarta bestia corresponde al reino de hierro de la imagen del sueño de Daniel, capítulo 2, y el imperio romano, entonces, por definición, a Daniel le fue dado el conocimiento sobre sucesos posteriores a su tiempo. ¿Qué sucesos? Una de las maneras que se me hace más fácil proseguir en este estudio, es decir, en estas conclusiones que les estaba hablando, es reunir los conceptos centrales, y me parece que son los siguientes. Una bestia increíblemente poderosa con 10 cuernos y un pequeño cuerno que habla de grandes cosas. La bestia hace guerra contra los santos y los vence. El Hijo del Hombre llega en las nubes del cielo. El tribunal celestial juzga a la bestia y la destruye, y los santos reciben el reino. Ese es el resumen de todo lo que vimos aquí. Amén. Entonces, razonablemente nos preguntaremos, ¿hay algún otro lugar en la Biblia en el que leamos algo parecido? Sí lo hay. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 1 al 8, nos encontramos una descripción de una bestia que dice que tiene 10 cuernos, que se dice que son 10 reyes, Daniel 7:24, Apocalipsis 17:12, habla grandes cosas, hace guerra contra los santos y los vence, su autoridad es ilimitada en Daniel por tiempo y tiempos y medio tiempo, en Apocalipsis por 42 meses, 3 años y medio. La bestia en Apocalipsis combina las características de las 3 primeras bestias en la visión de Daniel, como un leopardo, con pies como los de un oso y boca como la de un león. Estas similitudes son extraordinarias. Además, la bestia en Daniel es juzgada en el contexto de la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Y la bestia en el Apocalipsis es destruida por el jinete del caballo blanco que viene en la tierra desde el cielo, descrito como la palabra de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Por seguro, Daniel y Apocalipsis están describiendo seguramente lo mismo, usando un lenguaje altamente simbólico y muy parecido. La pregunta entonces es, ¿qué realidad simboliza la bestia? Para poder contestar esta pregunta, quizás nos preguntemos si las escrituras hablan en algún otro lugar sobre algo parecido, usando un lenguaje sin simbolismo. El pasaje que inmediatamente se me viene a la mente es 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 10, donde Pablo está escribiendo sobre la venida de Cristo y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Entonces, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que no hay quien lo represente. Amén. Y les leo el final. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 10. Parece que aquí Pablo está describiendo en un lenguaje directo, lo que Daniel y Apocalipsis describen de una manera
simbólica, el último tipo de poder mundial que será destruido por la venida de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el estudio bíblico correspondiente a esta semana. Que Dios me los bendiga y continuamos estudiando en la próxima semana un tema de interés para todos los cristianos. Bendiciones.